Sean todos bienvenidos una vez más a el tercer capítulo de este podcast. Demándame entonces. ¡Bien! Voy a poner el sonido de aplausos. Tercer capítulo. Aplausos, Sí. mira cómo aplauden, mira cómo aplauden. Y demasiada gente atrás así. Oye, Sí. flaco, anda sentado. Seguridad, por favor. Gracias. Bueno, sí, pues por fin tercer capítulo. ¿Quién trae estos weones? ¿Qué trae estos hueones? Oye, ¿quién elige el público, loco? No sé, weón. Oye, bueno, y aprovechando que, bueno, como nos demoramos harto, pedimos las disculpas del caso a las 4 personas que nos escuchan, Pedro, Juan, Diego y al cuarto que todavía lo estamos tratando de ubicar, que todavía no sabemos cómo se llama, pero te damos las gracias a ti también por escucharnos. Hoy día, el día que subimos este capítulo, si Dios quiere, es 22 de mayo, lo que significa que el día de ayer fue 21 de mayo y por lo tanto queremos hacer un homenaje. No solamente por el 21 de mayo, por lo que casi todos conocemos que es el Día de las Glorias Navales, sino que quizás el abogado más heroico de nuestro país, don Arturo Prat. Así que, antes de eso, vamos a presentar a los panelistas del día de hoy. A mi derecha van a escuchar la sensual voz de mi colega Manuel González. Manolo, ¿cómo estás? Gracias por ese pase, amigo. Y bueno, contento de poder grabar. Harto que nos costó, así que contento de tenerlos acá en mi hogar estudio. En el estudio, alias sí. Pues, hogar. sí. Bueno, y a la izquierda van a escuchar la viril voz de mi colega Manuel, perdón. ¡Oh! Gracias, bueno, muchas gracias, Branco, por ese pase. Héctor Reyes. Héctor, compadre, ¿cómo estás? Bien. Ya, ok, gracias. Continuamos. Acá, pues feliz de estar retomando la grabación de este productivo proyecto y muy rico en cuanto a contenido y lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Excelente La mejor descripción. Muy buena. Sí, cuando le pregunté a ChatGPT qué es lo que es este podcast, va a decir: Lo mejor eres del el mundo. mejor producto del mundo. Lo mejor Punto. del mundo. Lo Así mejor del es. mundo. Este diamante Así en bruto es. poco conocido aún. Así es. Bueno, ¿y quién les habla finalmente? Nadie. Yo creo que este es el tercer capítulo y es la primera vez que me presento. Ojo, yo dando por hecho que la gente me conoce. Bueno, Isabel. Branko Pavic es mi nombre. También soy abogado, por si se lo preguntaban. Soy el más lolo acá. Así que... sí, el Malolo. más lolo, el que está en la plenitud de su El de que su más vida. acabado se ve, pero el que menos. Es mentira, weón. Mentira. Pelado, feo. Ya. Muchachos, antes de pasar al tema principal del día de hoy, porque sí, claro, nosotros estamos acostumbrados a hacer las noticias, bueno, acostumbrados los últimos 2 capítulos a hacer las noticias y después el Yuristemo. Hoy día, como es un especial, vamos a hacer una suerte de charquicán de información, conversatorio, didáctico, Catedrático. anecdótico, Entretenido. Sí, pues aprovechando que también es claro, como es el Día del Abogado, vamos a hablar de abogados. Y quiero yo partir, porque yo sé que ustedes tienen más material que la cresta. Yo tengo un humilde compilado de datos respecto a algunos abogados que han sido célebres y han sido muy importantes en lo que es la formación de este país. Hermosito. Hermosilla. Hermosilla, Ángela Duque, Vivanco. weón. Oh, la tengo en el Vivanco. título, hermano. ¿Verdad que vos ¿Nosotros la tenís tenemos? No, nosotros no tenemos la firma No, de yo Vivanco, sí, weón. mi firma, Tú mi sí, título. weón. Tú sí, tú la tenís, weón. Sí, ahora sangre esa parte del título. Claro. Como que le salió una mancha negra. Y se aparece. Le crece moho. Se aparece y te revoca el título. Claro. Yo ya me desconecté. Ese tema de entrar en prisión todavía preventiva. No sé, parece que sí, parece que está en prisión preventiva. Como Ni que idea. No sé, después no de la tengo prisión idea. preventiva como que Tendríamos que dejó de googlearlo. existir. Ahora, durante este rato aquí podría googlearlo. Pero ya, a ver, voy a partir homenajeando, en primer lugar. O sea, ya, antes del homenaje les quiero contar un dato. Ustedes saben, ustedes conocen, tienen conocimiento
B. ¿Cuál fue la primera universidad en Chile que impartió la carrera de Derecho? La Real Universidad de San Felipe. ¡Muy bien! ¡Joder! Exacto, no Del tenía rey de la pico corona. de Felipe en colores. colores. Ya, muy bien, exacto. La Real Universidad de San Felipe fue la primera universidad en impartir la carrera de Derecho. No fue la primera universidad de Chile. La primera universidad en Chile, no recuerdo cómo se llama. La que comenzó todo nuestro calvario. Claro, era algo de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco. No confundir con la Santo Tomás, tú puedes. Tú puedes. No es lo mismo, esa se fundó en el 88. ¿Cómo que conozco esa U? Me suena. Bueno, cabros salen de ahí. Sí, así dicen. Bueno, para que ustedes sepan, la Real Universidad de San Felipe, fundada en 1747 en el aquel entonces Reino de Chile, del Imperio Español, no República de Chile. 1547. 1747, 1700. disléxico de mierda. Disléxico. ¿Cómo va a ser una risa terrible? Eso de que anciano. Perdón. Ya continúa. Oye, y está en el terreno que actualmente ocupa el Teatro Municipal de Santiago. Ahí estaba, ahí en ese pedazo de tierra de nuestra patria. Ahí rajaban alumnos. Ahí rajaban alumnos, fueron Perfecto. los primeros alumnos de Derecho en ser rajados, güey. Los primeros ataques de ansiedad de la historia de Chile. Exacto, los primeros adictos al cigarro y al café nacieron de ahí. Los primeros handroll de Lucas se vendieron ahí. No, No, ahí afuera. antes de los handroll de Luca, antes en Santiago al menos se vendían las hamburguesas de soya. Y antes de la hamburguesa de soya no lo recuerdo, pero yo me imagino que el sándwich de potito, weón, una weá más colonial, Un par de esclavos. Claro, día negro, ¿verdad? Fuera de... Oye, perdón. tema de Era la una esclavitud. parte de la historia. Sí, pero Sí, la esclavitud sí, no era sí. tanto, no había tanta población negra en Chile. No. Porque en Chile era muy difícil traer esclavos. Es que lo que pasa es que los esclavos negros llegaban principalmente a Brasil. Claro, Entonces, claro. Si estaban al lado, estaba la salida de África finalmente. Claro, por el Atlántico. Sí. Acá tenéis que pasar por abajo. Entonces, Sí, po. Sí. no salía a cuenta. Y si los pasáis Tengo- por la cordillera, además se te mueren. Po. Cualquiera, po, weón. Cualquiera, po, weón. Nosotros mismos, po, Sí, weón. po, weón, más encima acostumbrado a un clima cálido. Weón. Exacto. Claro, claro. Oye, bueno, esta universidad no solo impartía Derecho, también tenía la carrera de Medicina, Filosofía, Matemáticas, Teología, cánones y leyes. Instituta. ¿Sabe usted lo que es la carrera de instituta? Es Derecho Romano, weón. Son instituciones romanas. Decreto y maestro de sentencias. Ese era otro título. Artes y ahí tenía una cátedra de lenguas. Específicamente, le quieren quedar para acá. ¿Sabes lo que Ya, se enseñaba en la Real Universidad de San Felipe? Mapudungun. Ah, po. Se enseñaba la cátedra de lengua mapudungun. Yo Idioma creo- mapuche se llama. Bueno, yo creo que por la necesidad que tenían los mismos españoles. Lógico, po. lógico, Por claro, una claro. cuestión táctica. Pero imagínate eso hubiese conservado. O sea, a mí, honestamente, me gustaría que fuese algo un poco más común el hecho de que supiéramos mapudungun. Tiene que ser más difícil. Mira, para mí me es irrelevante. No, ni a favor ni en contra. Me da la misma. No, No, a pero- mí sí me gustaría. Sí, debería ser un poco más conocido el idioma, bueno, porque hay partes en las que, de hecho, hasta el día de hoy también pasa que hay gente que es mapuche, ¿cachai? Y no hablan español, sobre todo la gente más viejita, de más edad. Yo supe un caso que hubo en Curicó, de hecho, en donde llegó una mapuche, una señora ya de edad, ¿cachai? La cual no hablaba español, pues entonces nadie le podía entender bien, pues, ¿cachai? Entonces tuvieron que llamar a una traductora que es una mapuche, de Real Mapuche, para que le tradujera, pues, Cuático. a los cuático. Wincas. A los Entonces, sí, pues. De hecho, si tú vas a un CEFAM, tienen como en Sí. Sí, Mapudungun, sí, ahora me he fijado. esa que- cosa, y en otros edificios públicos también, pues. ¿Cachai? Pero sí, debería ser un poco más común. ¿Cachai? No como en la lengua obligatoria, tal vez, creo. Claro, pero no como obligatoria, pero sí como bagaje cultural, un poco más promovido. Claro. Porque yo siento que es más útil el inglés. Sí, Sí. totalmente. Po. ¿Cachai? Oye, bueno, entonces, prosiguiendo con quienes fueron estos grandes abogados, quiero partir por un abogado que yo creo que se ha escuchado harto, pero es el menos famosillo de los dos que traje. Oye, hablando de, perdón por Dale interrumpir, no. el primer abogado de Chile, Ah, que ¿qué se fue? tituló en Chile, ¿sabes cómo se llama? No. Se llama
Hipólito Francisco de Villegas Hernández. Hipólito. Era chileno, pero Jolines. claro, No, un brazo, weón. de Un brazo. Villegas. ¿Sí? Él fue el primer graduado de Derecho ya por la fecha del 13 de diciembre de 1788, toma. Sí, pues antes me imagino no habían ceremonias de titulación en la que habían 40 weones metidos en la sala. Po. Claro, po. Era el weón que Era se el titulaba weón, y claro. se celebraba. Claro, pues, de hecho se tiene conocimiento que el primer abogado que pisó Chile, obviamente era español, pero fue por allá por el 1500 y algo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, pues tiene que haber llegado con la conquista y una armadura, pues, necesitaban un weón que redactara los contratos, Claro, pues, weón. claro. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el requerimiento? Los dejé locos. El requerimiento, que esto es uno de los primeros documentos jurídicos, bueno, los que la población mapuche se enfrentó. Que cuando llegó Pedro Valdivia, ¿no es cierto? Y se pilló a los primeros mapuche, él tuvo que leer este documento que es el requerimiento, que básicamente les decía: ustedes ahora están siendo sometidos por la corona del rey y los queremos mucho, cagaron, pero ahora son cristianos, ¿no es cierto? Y si hacen algo en contra del rey, finalmente son enemigos de la corona. Este documento era tan simple como llegabas en caballo y te ponías a leerle a los buenos. Sacáis un papiro y les leías. Y los buenos quedaban mirando, no me pueden ver, pero puse cara weón. Totalmente. Y les quedaban mirando, ¿y qué está hablando este winca culiao? ¿Qué se cree? ¿Cachai? Imagínense un weón arriba de un caballo, cosa que los mapuches en ese tiempo nunca habían visto, con armadura de metal, hablando un idioma extraño, con pelo en la cara. Para ellos eran verdaderos demonios. Po. Sí, pues, Claro, ¿cachai? pensaban que eran como bestias. Claro. De hecho, no cachaban que el caballo y el hombre eran dos animales diferentes. De más, pues, Claro, tienen que haberlo visto como un objeto único. Sí, pues, y este requerimiento estaba a veces incluso escrito en latín. Ni siquiera los mismos españoles que iban atrás, los soldados más piolas, no tenían idea que latín, ni siquiera ellos sabían lo que estaba leyendo el propio Pedro Valdivia. Pero claro, el requerimiento tenía una finalidad muy particular, que era legitimar justamente la conquista y finalmente todas las atrocidades que van a cometerse. O sea, también es sabido que eventualmente, luego de un tiempo, los españoles y los mapuches llegaron a una suerte de consenso. De hecho, muchos mapuches estuvieron en contra de la independencia justamente por lo mismo, porque ellos ya tenían sus tratados y sus relaciones ya hechas con los españoles. Bueno, Ya. pero claro, finalmente, claro, la conquista sí o sí se llevó a cabo mediante métodos, Sí. ¿cachai? Sí. Y el requerimiento lo que hacía era finalmente intentar limpiar un poco la conciencia de aquellos que iban a hacerlo en nombre de Dios y de la corona. Claro. ¿Y ahí quién estaba metiendo la punta? Un abogado. Y claro, ya con eso voy todo. Esta cual es un abogado, un jurista. Ya existían, po. Con razón, de repente hay gente que no te detesta. Es que lógico, lógico. Poniendo trabas para todo. Defendiendo lo indefendible, po, weón. Claro. ¿Cachai? Sí, eso es. Bueno, y claro, el primer abogado entonces del que les quiero hablar es don Mariano Egaña. Mariano Egaña, un jurista, abogado, nació en Santiago el 1 de marzo de 1793. Este compadre estudió en la Real Universidad de San Felipe. Entonces tú fue uno de los primeros abogados de Chile y fue de aquellos que estudió en esta universidad española. Sin embargo, fue un gran abogado de nuestra patria y fue tan fundamental porque él, dentro de otras personas, fue uno de los grandes redactores de la primera constitución de Chile, la de 1833. Este fue Fue como lo de los artificieros. Claro, de la Constitución del 33. Entonces, ustedes también se recordarán que antes del 33 hubo un periodo entre 1818-17 hasta 1833 de ensayos constitucionales. ¿Cachai? Entonces, nadie sabía cómo cresta hacer una constitución. En efecto. Teníamos algunos ejemplos, tenía la Constitución gringa, que era lo más cercano que teníamos a un documento vigente sobre cómo hacer una constitución. Pero la administración del país americano era distinta, es distinta. Claro. O sea, había que hacer algo nuevo. Tenían que tratar de hacer un símil, pero ambientado en esta Claro, época y geografía, etcétera. Claro, entonces tenemos Mariano Egaña finalmente fue uno de los grandes precursores de la creación de esta constitución. Hubieron caletas, el 31, el 27, el 29, debieron haber yo creo que más de 5 constituciones, proyectos de constituciones. ¿Hace todo ensayo que dicen? Sí, pues, de este periodo de ensayo, que se habla de periodo de anarquía, ¿no es cierto? Periodo de ensayo constitucional, periodo de
puta, de probemos cómo hacemos un país, ¿cachai? Finalmente Claro. eso es, de cómo ahora que tenemos nuestra independencia, ¿y ahora qué? Claro, ¿Cachai? claro. No pensé llegar tan lejos, po, weón. Ahora que Hay hacemos. que ordenar la cuestión, ¿Cachai? po. Y salió Mariano Egaña y dijo, calmado nomás. Pásenme un lápiz, un cuaderno, una pieza, leñita porque hace frío, un par de Totalmente. hueones y yo te saco una constitución. Y se la sacó. Y se sacó la senda constitución. Y esa constitución duró hasta 1925. Calita, po. Duró más que la cresta. Casi sin nada. Don Mariano Egaña. El segundo. ¿Quién creen ustedes que es el segundo? Lo vemos No, casi todos los idea. días. Bueno, no todos, porque yo particularmente no lo veo todos los días porque me cuesta obtener imágenes de él. Pero hay gente que tiene imágenes de él y las lleva a todos lados. Ilústranos, amigos. Andrés Bello. ¡Don Andrés Bello! Muy Eso. bien. Que sale en el billete de 20.000. Cash. ¿No es cierto? Andrés Bello no era chileno. Andrés Bello nació el 29 de noviembre de 1781 en Caracas, Venezuela. ¡El ¡El diablo! diablo! El ¡Qué difícil me la pusiste! La cebolla. ¡La cebolla! Bueno, don Andrés Bello partió cursando sus estudios en Caracas, en la Academia de Ramón Van Losten. ¿Era bello? Yo creo que era bastante bello Habrá para sido los bello. estándares de belleza. de ¿Le la habrá época. hecho honor a su apellido? Yo creo, sí. Esperemos que sí. Sí, sí. Y no tenemos razón para creer lo contrario. Seguimos. Es objetivo. Y luego estudió en una web que se llamó el Convento de las Mercedes entre el año 1792 y 1796. ¿Ok? Andrés Bello no se tituló de abogado al tiro. Él, si no me equivoco, a ver, acá tengo los datos. Claro, ingresó a al seminario de Santa Rosa y estudió latín. Claro, y es súper importante esto porque él estudió lenguas, idiomas. Él dominó el latín, ¿no es cierto? Y él en algún momento, luego de abril de 1810, como con 27 años, si no me equivoco, lo mandaron, que abril del 1810 fue la época de la independencia en Venezuela. Ya, 19 de abril, si no me equivoco. Lo mandaron para afuera, lo mandaron a Inglaterra, ¿Ya? junto con otros dos compadres. De hecho, Andrés Bello le hizo clase a Simón Bolívar. O sea, imagínense el aura de ese weón. El crossover que se Era fue. un crossover, Sí. weón, libertario, caribeño, hermoso, weón. Ya, Con harta arepa. Altarepa, claro. No sé por qué me acordé del Instituto Simón Bolívar que existía. Hacía clase ahí. Ahí mismo. A Simón Bolívar. Ven a ganar, Claro, ven a triunfar. Una carrera te espera. Oye, bueno, No nos entonces desviemos de a este mi compadre compadre, Bello. sí, pues déjeme terminar de contarle la historia de cómo este buen llegó a Chile, porque Andrés Bello fue a Inglaterra junto con otros dos comisarios a pedir finalmente apoyo de la corona inglesa en contra de los españoles para que las Américas se independizaran. Cuento corto, a don Andrés Bello le fue como el orto allá. Ya, así, tal cual, ¿Cachai? como el orto. Claro, como el orto, verdaderamente como el orto. Ya, Mal, con olor. pésimo, pésimo, como el copy. Ya. Entonces, uno de esas, no recuerdo quién se devolvió, se devolvió para Venezuela y Andrés Bello y el otro colega se quedaron en Inglaterra y no tenían plata. Empezaron a trabajar como con lo que hubiera, un pololito. Andrés Bello trabajó como lingüista, o sea, como profesor, perdón, de lenguas, corregía tipeos de errores en documentos, etc. En esta altura él ya era jurista. Ya. Y eventualmente le llega el dato de que en Chile nosotros estamos dejando la cagada con los españoles y él se encuentra con, si no me equivoco, con el emisario del gobierno de Chile en Londres. No recuerdo el título, pero el bueno estaba mandado por nosotros. Y ahí él se contacta con él y dice, compadre, déjeme formar parte de su naciente república. Yo, mire, le sacó el currículum, puso la verga sobre la mesa y dijo, Lorea. Qué buena forma de. ¿Cachai? O sea, se entendió. Dijo, compadre, buena verga, váyase para Chile, nos va a Malamente ser sí se súper entendió. útil. Fue tan útil, don Andrés Bello, que él escribió el Código Civil no solo de Chile, sino que de caleta, weón. Se le fue el dato. No, sí, pero su Código Civil fue más influyente que la cresta. Con que Ya, incluyera. fue un referente ese. Sí, código. sí, el Código Civil de Andrés Bello influenció Honduras, Colombia, Venezuela. Y está etcétera. vigente hasta el día de hoy. Y el está código. vigente hasta el día de hoy.
él era jurista, ojo, él no era como litigante ni mucho menos, pero el loco era tan... era el loco. Don Andrés Bello. Sí, po. Era Este tan, gallo era tan respeto. apasionado, tan detallista. Él estaba muy obsesionado con la manera en la que se redactaban y se decían las frases. Por eso su código es como tan perfeccionista, es muy bonito, es muy bello Es bello. y Porque dentro es de bello. todo, claro, es bello. Y dentro de todo ha tenido muchas modificaciones a lo largo de los años, pero tenemos artículos que están Pero en sí tal su cual, estructura base. ¿cachai? Sigue siendo lo mismo. Sí, eso es lo mismo. O sea, Don Andrés Bello, aparte de salir en el billete de 20 lucas, nos dio toda la legislación civil en virtud de la cual nos regimos hoy en día. Y finalmente él moldeó la manera en que los privados nos comportamos entre nosotros. Claro. De hecho, el código de Bello, El código, bello código de el Bello. bello código, todavía hay partes donde menciona valores de ciertas cosas y los dicen escudos, po. Sí, Hay es normas cierto. que Sí, sí, habla sí, de sí, escudos, po, Sí. en vez de peso y cuestiones. Claro, o criptomonedas. No. Andrés Bello habló de Bitcoin en su momento, pero no estábamos preparados para esa discusión. No, lo tacharon. Habló de loco. la blockchain, pero no dijo nada. Estos hueones palurdos no cachan nada. Bueno, esos dos abogados que les mencioné son probablemente, bueno, hay muchos más también, pero estos dos deben ser de los más importantes por cuanto ellos formaron las bases de las primeras bases de cómo Chile iba a formarse. Si bien es cierto, nosotros no usamos la constitución del 33 ni del 25. Fue en base a esa constitución que se hizo la del 25. Fue en base a eso que nosotros evolucionamos y llegamos a ser lo que somos hoy. ¿Cachai? Bueno, mi reflexión tiene que ver con eso. Los cabros fueron bacanes. Fueron Buenos cabros, weón. Representan los albores de la institucionalidad. Claro. Los primeros pasos del derecho. Claro. Y bueno, el otro gran abogado que, si bien es cierto, no tuvo un impacto institucional, ni legislativo, ni ejecutivo en su labor de abogado, sí tuvo un impacto, yo creo que incluso mucho más grande, porque trascendió más que solo la institucionalidad, sino que trascendió la identidad y el patriotismo chileno. Fue don Arturo Prat. Oye, entonces yo creo que tengo entendido que nos trajiste algo relativo a Arturo Prat, ¿no es A don cierto? Arturo Prat. Así es, en atención a la fecha, por supuesto. ¿Quién era Arturo Prat? Todo Chile sabe quién era Arturo Prat. Hoy en día Arturo Prat es el héroe nacional que está más visible en todos lados. Pues en todas las ciudades hay un busto de Arturo Prat, Claro. aparece en el billete de 10.000 pesos, hay escuelas que se llaman Arturo Prat. Entonces es como difícil de desconocer. Eso no fue siempre así. ¿Ustedes saben por qué se celebra el Día del Abogado el 21 de mayo? Negativo. Precisamente fue Sí. por Arturo Prat. Arturo Prat tiene una faceta que no mucho se conoce, que fue su vida como abogado. Wow. ¿Ya? Oh, wow. Fascinante. Ahora hay curiosidades respecto a eso de por qué él fue abogado, cuáles son sus orígenes. La carrera del derecho no era algo del todo ajeno en la familia de Prat. De hecho, su tío, que se llamaba Jacinto Chacón, don Jacinto. Me río de los nombres, ¿Por qué te pusiste a reír? Don Jacinto. Ya, Es que sí, pues, suena como nombre de caballero. ¿Suena Puto, bien? weón. ¿Qué les pasa? suena bien, suena bien. Vos venís de Cosquenes, po, que vas a ponerte bien la weá, pues yo. Puta, puede ser. No, de más conocido Don Jacinto. Ya, pero Don Jacinto Don Chacón. Jacinto Chacón. Don Jacinto Chacón fue abogado, ¿ya? Ujú. Él fue la primera referencia que tuvo como de un abogado cercano, Prat, ¿ya? Don Jacinto fue abogado, fue político y aparte también fue editor del diario El Mercurio del Paraíso, ¿ya? ¿Por qué fue su referencia a Don Jacinto? Prat sí tuvo un padre, pero su padre enfermó cuando Prat era muy pequeño, entonces su padre al final falleció y su tío Jacinto terminó haciéndose cargo de él, tanto de él como de su primo político. que Claro, era hasta que entró a la Marina, Uribe. porque igual ingresó súper niño. Claro, él de hecho su tío le pagó la educación y por eso él también lo empezó a ver como un referente, Claro. ya uno de sus referentes paternos. Jacinto Chacón también educó a Luis Uribe, que don Jacinto estaba casado, o era pareja de la mamá de Luis Uribe. Por eso no hay coincidencia de apellido, pero también Luis Uribe lo vio como un papá. ¿Ya?
fueron parte del llamado curso de héroes que existió, que en claro. donde se encontraba Prat, Rui Uribe, Carlos Condel. Ya, pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Ya. Prat estudió Derecho, él se tituló en 1878. Ahora hay que ver cómo es. Vamos a entrar un poco a hablar de cómo era el derecho en aquella época, cómo se estudiaba. Era completamente diferente. Era completamente diferente, o sea, antiguamente, en esa época por lo menos, la Universidad de Chile era la cual impartía Derecho, sin perjuicio de que también había como una especie de regionalización en donde habían institutos, si se les puede decir en aquella Hasta época, liceo. liceos Sí. también que impartían la carrera de Derecho, ¿ya? Se estudiaba 3 años en algunas partes y después tenían que convalidar el resto de la Universidad de Chile para convertirse ya en abogados más de reales. Pero sí se impartía, Claro, como era la como, investidura. claro, era como ser licenciado. Es que era como extraño porque era- no tenían necesariamente que pasar por la Universidad de Chile para ejercer en sus regiones. Claro. O donde estudiaron, etcétera. Claro, aparte también las leyes tampoco eran tan complejas como es ahora, pues era como otro sistema. Había ley Uber, hermano. Ley carreta. Ley, Onda, tu ley carreta- Yuntegüeye. Claro, tu carreta tenía que ser de un año en particular. Claro. O sea, si tu carreta era del El boy no podía tener más de 1798 5 años, atrás, no po. podíais ser carretero. Claro. Uber de carreta. Claro. O tiene que ser una carreta sedán, no hatchback. Claro, po, weón. Ahí, ¿qué licencia se Porque esas son ocupaba? las weas que discutimos hoy en día. Po. Para que te Sí, des po. cuenta, bueno. Claro, la antigüedad del caballo, po. Claro, No si el tenía- caballo tenía más de 12 años, no, pues flaco. Claro, no a puede lo- ser Uber. Tenés que ¿Cuántas cambiarlo. Sí, pues está ¿Cuántas bien. veces le han cambiado herradura y todo? Claro, pues. La wea. Bueno, Prat se tituló el año. Bueno, ¿cómo fue el proceso de estudiar? Pues Prat estudió embarcado, po. ¿Cachai? No, Mm. no es como ahora que nosotros tenemos la facilidad de pucha, consultar en el teléfono mismo, de Claro, algunas po. leyes. Y ni siquiera y el todo hecho cuento. de poder salir de tu casa e ir a una biblioteca, po. Está ahí Claro. embarcado. Y po, el no hecho está ahí de en el estar mar. embarcado también, pues. Yo creo Claro, que. tenía que llevarse en tierra todo lo que iba a estudiar. Tenía que llevarse el material, claro. No lo voy a descargar de Google. No, pues, ¿cachai? Yo creo que con suerte a lo más que podía optar como en cuanto a facilidad era como pedir la cuestión a través del correo, po, porque No, y- había siempre un buque que hacía de transporte Claro. para la correspondencia, así que ahí le decía, Pero si- Carmela, échate unos códigos al bote. Claro. Claro. Sacan unas leyes. Saca- Es que- Mándame un Y el otro código. problema que tenía Y le también llega era un con código sus pares. desactualizado. Claro. decía. De hecho, se ¿Cachai? dice que él cuando estaba embarcado tuvieron que cambiar la alfombra de su camarote porque cuando estudiaba él caminaba mucho, ¿cachai? Caminaba en Mm, círculo, era como chucha. esas personas. A mí Ay. también me pasa esa cuestión, Sí, por güey, la ansiedad. generaba como una aureola. Claro, y gastaba la cuestión, tuvieron que Qué mandar a cambiar loco, la weón. alfombra. La cosa es que él cuando se tituló, él también su tesis la dio, cuando defendió su tesis la hizo sobre la observación al sistema electoral vigente, Sí. ¿ya? Sí. Ahí no voy a andar mucho porque la verdad es que no sé tanto de eso. No me Sí, metí no, tanto. o sea, Y aparte que- es cabezón el documento. Sí, Y no es pa- cabezón. Son No es como poco. 35 hojas, creo. Sí, no, y está escrito con español antiguo. Exacto, ese es Con como la español complejidad, antiguo. Sí, si lo leen, y de hecho está en internet, lo pueden buscar con tesis de Arturo Prat, búsquenlo así. Sí, Van a sí cachar está. porque No, que imagínate la que palabra lo ley- forzado que fue también estudiar Derecho en esa época. Lo que pasa es que en la Armada era mal visto que un oficial tuviera como una profesión aparte. ¿Cachai? ¿Qué Como que tontera? no le agradaba mucho esa cuestión. ¿Por qué se habrá sido eso? No, sé. es que encontraban que podían ser débiles. Gente que tenía demasiado estudio como que no iba a rendir bien en combate. Ese era como el prejuicio que existía entre la marinería. Claro. Y efectivamente eso fue demostrado. Crece que no era así. Porque Claro. lo catalogaban como una persona muy introvertida, muy callada, reservado, estudioso. Y eso se hacía creer como el prejuicio de que Sí, no po. iba a ser un buen combatiente. Sí, yo creo que Prat es como una de las personas de la historia, uno de los héroes nacionales que como que menos yayita se saben. De hecho, no le enseñó una. No. Era ocultista, hermano. Era ocultista. Eso que lo dijo. O sea, todo lo contrario, sus valores Baradí, militares eran Jorge Baradí. los que predominaban siempre. Al punto que en otros países también es honrado. En Japón. Era, Sí, era Japón. buen cabrón. En Japón, que hay Era así cabro. que sea honrado. ¿En qué es lo que está en la escuela naval de Era Japón? ca- pasó En la por Academia los- Naval de En Japón. la Academia Naval. ¿Ya? Ya. Es que para allá quiero ir más rato. Ah, ya. Entonces dejémoslo para más rato. Ya, entonces, lo que estábamos hablando, cómo era el estudio en la época. Bueno, así era, como ya lo dijimos. Vale. Sacrificado. Vale. Vale. Ya, la cosa cuando Prat se tituló, él ese día no le iban a tomar el examen de grado, po,
¿cachai? En esa época también los exámenes no es como hoy en día que los toma la universidad, hay una comisión de profesores, ¿cachai? Que te interroga y todo el cuento. ¿Ya? En esa época los tomaban en la Corte Suprema con los ministros. Los ministros te interrogaban. Weón, ¿Cómo te viene dando el grado en la Corte era, Suprema? era como tu primer alegato, así, cuático. Entonces, ese día cuando Prat se fue a titular, él llegó a la corte, ¿cachai? Venía ya de una campaña marítima, Estaba ¿cachai? raja, cansado. Venía raja cansado, pues había estudiado caleta más encima. Entonces, más encima ese día llega y le dicen que ese día no iban a tomar exámenes. No sé por qué, pero dijeron que ese día la corte no iba a tomar exámenes Un ministro tiene licencia. a cuestiones, claro, ¿cachai? Entonces, Licencia, po, weón. existiría la licencia médica. 1876, po. Claro, po. No, Ya, la wea. la cosa es que Prat tuvo que solicitar hablar con el presidente de la Corte Suprema de aquella época para convencerlo de que sí le tomara el examen de grado. O sea que ¿cachai? antes de dar su primer alegato, tuvo que alegar para dar su primer alegato. Tuvo que alegar Es para dar mismísimo, su primer po. alegato. Bacano, weón. Claro, po. Entonces él le hizo mención a que puta, el tiempo de un oficial naval era limitado, él tenía como solamente ese tiempo del día como para dar el examen de grado y si no, no sabía cuándo lo iba a poder dar, etcétera. ¿Cachai? Que más encima que venía de la pega, de trabajar, ¿cachai? Entonces, ¿de dónde? Accedió el presidente de la Corte Suprema, accedió. Cuando él entra a dar su examen, no lo dejaron entrar más encima con su espada, po. O sea, ya lo tenían cabreado, weón, puta, me huevean. Y más encima chaval. me quieren retener la espada, weón. Oiga, y trajo No, corbata. porque él llegó... Y su corbata. Y su corbata. Claro, porque él llegó con ropa de trabajo, pues Sí, llegó po, este de weón. marino, llegó con su espada, ¿cachai? Entonces él le señala al funcionario que lo retuvo, ¿cachai? Que le hizo saber, le comentó el valor que significa la espada para un oficial, que significa mando, que es su arma personal en todos lados. Y le dice, pero por respeto irrestricto al derecho, me despojaré por única vez de mi espada. Y le entrega la espada. ¿Cachai? Y me la cuidáis, weón. Y Y pone me la que se te pierda. cuidáis. Y me la cuidáis, claro. Le digo, va a ser Entró- una weá, loco. Oh. claro, po. ¿Te cacháis lo que se le pierdes? Oh, ¿sabe qué? Me va a querer pegar, pero. me va a querer matar. Después, bueno, caballero. amarrado al mástil. Claro, po. Que lo pasen por la quilla. Recluten a este sujeto. Entonces, finalmente dio el examen, le fue bien y todo. Le fue la raja por lo que sé, po. Creo que sí. Sí, tengo entendido yo también que dio un examen ejemplar, po. O sea, según testimonio, con altísima precisión en su respuesta. El Sí, creo weón que sí. era un verdadero estudioso. Un verdadero estudioso del derecho. Sí, y- acá eso. Oye, yo, mientras me contáis eso, weón, como que me emocioné un poco, weón. Porque me imaginé literalmente a Arturo Prat, weón, llegando por los pasillos de los palacios tribunales, corriendo, apurado, hasta sopeado, cansado, con estrés, Ya entendí. ¿cachai? Y llega, weón. No, pero es que quiero ser lo más descriptivo posible para que de verdad Sí, sí. se haga la imagen. ¿Cachai? Porque en esos palacios tribunales nosotros hemos estado. Nosotros hemos Sí, po. caminado por ahí, nosotros nos titulamos ahí. ¿Cachai? Tú no te titulaste, tú estuviste en la corte de Talca, pero. Eso fue sí. no fue por pandemia, yo no quise. No, no Sí, quise. no, no quise. no, sé, no, pero está bien, pero finalmente Está igual. bien. O sea, Sí, decisión los personal. los palacios tribunales, si no me equivoco, están donde mismo estaban en 1876. Claro. ¿Cachai? Sí, era el Y absolutamente. fueron los mismos pasillos por lo que vimos nosotros y ahí estuvo Arturo Prat. ¿Cachai? Llegó y se enfrentó a esta burocracia, el buen Sí, po. chato, enojado, frustrado, pensando, chucha, tengo que dar mi examen de grado, tengo que ir a argumentar para dar mi examen de grado. Imagínate cuántas chuchas debe haber echado en su mente Arturo para ese día. Y aparte de todo eso le pusieron atada por la weá la espada. O sea, el weón estaba, yo creo que fue un día de furia, weón. Arturo Sí. Prat. Fue uno de esos días de mierda. Era por si se echaba el grado, yo creo, para que no se lo piteara. Sí, po. Claro, yo creo. Güey, puede ser, weón, quién sabe. Como lo que pasó en Dijeron, cierto oye, lugar de Roma hace un par de sí. años. Cuando pasó? amenazaron de muerte una comisión. Ah, claro. Oh, no sabía eso. Sí, por cierto Pero- lugar de Roma. Pero claro, o sea, nosotros tenemos enaltecidísimo a Arturo Prat como debe ser tal, pero
lo vemos finalmente como una figura heroica y que lo asociamos solamente a ese acto, ¿cachai? Claro. A lo previo y al acto del sacrificio y del heroísmo, pero el Arturo Prat persona, estudiante de Derecho, ni siquiera abogado todavía porque no había dado su examen de grado, Claro. ¿cachai? Puta, ¿cuánto tenía él? Murió con 32 años. 31. Con 31 años. Quítale Sí. 3 años, 28 años. Claro, él se tituló a los 28. 28 años. Sí. ¿Cachai? O sea, yo me lo imagino como un amigo mío, ¿cachai? Como un buen con el que estudié yo, ¿cachai? Y Claro. no sé, me pongo en los zapatos. Pero uno lo ve y es como ¿Te pareciera hubiera ser gustado más... carretear con Arturo Prat? ¿Sí? En volada, weón. En volada. Ahora también el primer acercamiento, claro, él termina acá esta etapa y se logra titular. ¿No sé? Chancho. Ah. Chanchito. No sé, pensé que iba a vomitar. No sé. Una bola de pelo. Un pelo. Un pelo. Ya, pues, su primer acercamiento al derecho que tiene fue a los 20 años, cuando él era teniente segundo en la Armada. Ya. ¿Cachai? Él Pucha, estaba... rango, weón. Sí, po. Con 20 años, weón. Sí, Solo po. se entró a los días de la escuela naval. Sí, pues. Sí, pues sí. No, otros tiempos, pues. Y a los 20 años, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Yo estaba raja, curado, quizá En una plaza. En una plaza. Me Marruecos Ya, abajo, pues, no. la cosa es que Estaba estudiando, hermano. Estaba estudiando para sacar mi carrera de Derecho, por supuesto. su Pero primer acercamiento al derecho fue en la Covadonga, a bordo de la Covadonga. Él estaba destinado en ese buque en ese momento. ¿Ya? Ya. El tema que pasó es que el ingeniero de la Covadonga lo iban a sancionar porque él había incumplido con el plazo para presentar unos planos, ¿cachai? Que eran propios de su labor. Sin embargo, ahí Prat lo tuvo que defender ante la corte marcial, ¿cachai? Lo representó. Lo representó, ¿cachai? Porque Ya él era- siendo abogado. No era abogado, tenía Ah, 20 años. esto fue a los 20 años. Sí, porque todavía ni siquiera Ah, ya, entraba ya, a estudiar perfecto. derecho. Claro, por ya, eso ya. ese fue Ya, el ahora hice. ese fue el primer acercamiento sin ser abogado. ¿Cachai? Ya, él defendió a este ingeniero Owen, era el apellido, ¿ya? Él había incumplido con el plazo para hacer unos planos para la Armada, pero ahí Prat argumentó que él se encontraba en el buque, estaba prestando servicio ahí, por lo tanto era imposible realizar la labor con precisión, con la precisión que él requería, por lo tanto era recomendable hacerlo en tierra, y él no alcanzaba a cumplir con el plazo si estando en tierra. Entonces lo salvó, pues, le funcionó, lo salvó y no lo dieron de baja. Buenísimo. ¿Cachai? Ese es el primer acercamiento que él tiene, Ni siquiera siendo abogado. ni siquiera siendo abogado. Ahora ya como abogado también, ¿qué pasa si te digo que él redactó una ley, weón? Nah, a mí me dejáis loco. ¿En serio, Redactó weón? una ¿En ley, serio? weón, este No weón sabía, era weón, no sabía. así, weón. Redactó la ley de navegación. Él, Ya. ¿qué pasa si te digo? Otra vez. ¿Cómo que si te digo? ¿Sabías que tenía un estudio jurídico? Nah. Ya. Prat ya asociado. Prat ya Nah. asociado. No se llama así. No, pero tenía una oficina con un amigo. No recuerdo el nombre. Repartía del- flyer, hermano. No tenía idea. Tenía una oficina y se ubicaba en la calle La Aduana, si no me equivoco, que estaba cercana a los tribunales de justicia del Paraíso. Ya. Es típico tener una oficina cerca de tribunal. Lo típico. Un Claro. Un bio. Ya, pues, y en esa oficina redactaron la ley de navegación de la época. Y después esa ley él la presentó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados después la aprobó y fue publicada o promulgada, perdón, en 1876, 78, Ya, 1878. Imagínate. ¿Cachai? El weón tenía 2 años de abogado y está haciendo Impulsó leyes. una ley, po, weón. También estaba trabajando en la redacción del Código Marítimo, pero eso no lo alcanzó a terminar porque después falleció. Sí, falleció. ¿Cachai? Mm. Así que si tiene. No, él hubiera tenido una prominente carrera tanto Sí. como abogado y militar. Sí, muy Total- posiblemente. totalmente. O sea, tenía más de presidente. Bueno, yo creo que pudo haber terminado como presidente. O a lo menos como parlamentario. O por lo menos como Sí. almirante o un rango alto. Claro, también, claro, se pudo haber ido por la onda. Ahora también él decide estudiar Derecho porque él sentía la necesidad de ayudar a su familia, porque su familia también había quedado como muy mal de plata por el tema de la enfermedad del papá. Sí. ¿Cachai? Entonces la Carmela, ya en una carta que ya es póstuma a la muerte de Prat, dice eso, que Prat era muy generoso, ¿cachai? Que él sentía esta necesidad de cuidar a su familia y por eso optó por la carrera de abogado para tener un segundo ingreso, ¿cachai?
Sí, porque también la carrera de Derecho en ese entonces no era una carrera particularmente prestigiosa en el sentido de que te diera mucha plata. Hoy en No. día tampoco lo es, si es que no tenía harto riesgo, pero claro, antes no era ahí. O sea, había menos abogados, pero eso no significaba que les pagaran más. O no, y lo otro también que el acceso a educarse era prácticamente imposible. Sí. O sea, Claro. aparte de eso, imagínate Otro cuánto Chile. desembolsaron para poder educarlo. Más encima, ahora que dijiste el acceso era imposible, más encima a Pratt, la otra cuestión que le costó para entrar a estudiar Derecho es que para entrar a estudiar en la universidad se requería tener bachillerato, se requería tener un bachillerato en humanidades, ¿cachai? ¿Ya? ¿Qué es eso? Es lo que hoy en día es el cuarto medio. Ya. Pratt no tenía cuarto medio, ¿cachai? Ya. No tenía ese bachillerato, porque él entró a estudiar a los 10 años a la escuela naval, pues entonces él ya a los 15 años, él a los 15 años ya era oficial de la Armada, por lo tanto no tenía el bachillerato en humanidades, pues, ¿cachai? Entonces él tuvo que estudiar para después poder volver a estudiar, pues, ¿cachai? Él Sí. tuvo que retomar los estudios de humanidades para poder entrar a Derecho. Ya siendo, wea. weón, Puta que lo huevearon al pobre. oye, le Pratt, costó weón. caleta, Y uno weón. quejándose porque tenía prueba el mismo Claro, día. en Sí, la, todo. la prueba de civil después del 18. La clásica. Claro, weón. Mm. No, si fue sacrificio, fue Sí, po. caleta, weón. Sí, en todo caso nosotros nos quejamos harto, weón, pero... Nos quejamos de lleno. Harta facilidad. Claro, En cuanto a acceso a información y todo. Claro, también lo que más se conoce de Pratt fue ya como lo más trascendental. Bueno, aparte hizo clase en la escuela naval y fue profesor de la escuela nocturna. ¿Ya? Él fue instructor de la escuela naval. ¿sí? Qué honor tiene que haber sido, haber sido, no sé, alumno de él, weón. Claro, Algo de la ¿no? época. No, además, po. Él también el acto más trascendental que hizo como abogado fue la defensa de Luis Uribe, po. ¿Ya? Ya, Luis Uribe, que yo dije en un principio que era el primo político, ya. ¿cachai? Ya, Luis Uribe fue en comisión a Inglaterra, fue al mando del almirante Goñi, bajo el mando de él, Ujú. ¿cachai? Fue él y otros marinos más. Él allá conoce a una inglesa, que era viuda, se llamaba Elizabeth Newlow, ¿cachai? Era mal visto por la época casarse con una viuda, ¿cachai? No era algo Ya. bien visto. Por lo tanto, este weón estaba enamorado, le propuso matrimonio y se quería casar, po. Le dijeron que no, ¿cachai? O sea, en realidad no le dijeron que no, pero no le dieron la autorización. Ya. Él terminó casándose igual, ¿cachai? Entonces, esto trajo problemas a Goñi. Goñi, el almirante Goñi, era amigo de Luis Uribe. Entonces a Goñi le llegaron mensajes malintencionados respecto de la Elizabeth Newlow, ¿cachai? Como que era una mujerzuela, Una mujerzuela. Una suripanta. una suripanta. Claro, decir. ¿Cachai? Y le dijo, Ah, ¿qué? le dijo a Uribe, oye, ¿cómo te vas a casar con esta hora, la weá, cachai? Y ahí como dijo, oye, ¿qué te metís con Miñori, la weá, cachai? Y ahí Un par quedó la de cagamos, mierdas, weón. No, me caso igual, no estoy ni ahí, andate a la Salieron los chucha, ¿cachai? corvos. Y agarraron una tunazo ahí. Separados, pa, pa. Y en esa época, hasta no Sí. hace mucho tiempo, se grimía que había que solicitar autorización para casar. Claro. Si la institución no te Sí, autoriza, po. cagaste. La institución te tiene que dar la venia. Mis papás se casaron, tuvo que pedir permiso. ¿Sí? Sí, po. En serio, qué loco, weón. Sí, po. Sí, Cacha. sí, eso es una cuestión que se robó hace poco. Pero en ese tiempo eran más conservadores, ¿cachai? Y todo el cuento. O sea, imagínate, pues casarte con una viuda no era bien visto, pues, ¿cachai? Ya este loco se casó igual. Después este hombre reprendió al almirante, pero como amigo, como diciéndole, oye, ¿por qué andáis hablando cuestiones de mi señora, pues, ¿cachai? Ya. Pero lo hizo delante de todos, pues, ¿cachai? Pero lo hizo como amigo, pues. Entonces este loco Goñi se la echó. Y lo dio de baja, lo metió preso, ¿cachai? Y cagó. Y ahí lo tuvo que salir a defender Prat, pues, ¿cachai? Uribe estuvo 6 meses preso. Entonces, Chucha. claro, estuvo sin sueldo, ¿cachai? No lo ascendieron, Prat ascendió, Uribe no, siendo que habían sido compañeros de promoción. Oye, la weá, drama de película, weón. Sí, Sí, bueno, me acordé de la película de Hasta el último hombre, la que sale el Andrew Garfield, que era un Ya. objetor de conciencia. También lo tuvieron preso. ¿Verdad, po? Me imaginé a Luis Uribe ahí preso, weón, para la cagada. Y Pegándole recién bomba casado, al weón, muro. Recién la misma. casado, po. Weón, ¿cómo le ha dicho una película a esta weá, weón? Oye, sí, podrían hacerlo, weón. Sí, weón. Es que se parecería a la otra. O una No, serie, sí, po, weón, una harta serie de Pratt, weón, cuestiones, este sería weón. un capitulazo. Sí. Ya, pues y ahí lo defendió, salió a la defensa él, y él argumentó, porque la Armada había puesto
esto es un tema más jurídico, ¿Mm? la Armada le dio fuero militar a Luis Uribe, siendo que supuestamente estaba de baja, sin embargo igual le dieron fuero militar para poder juzgarlo, ¿cachai? Como para poder destituirlo Ya. momentáneamente Entiendo, de su entiendo, rango militar y poder entiendo. juzgarlo. Entonces Prat dijo, ¿cómo es la cosa? ¿Está de baja o no? Se supone que si tiene fuero militar se entiende que no está de baja. O sea, fue una weá meramente procesal. Meramente procesal. Uy, chulo. ¿Ya? Claro. Y la intención de Entonces, hundirlo. Se claro. notaba ahí la mala fe Sí, también. weón. Entonces, claro, le deben el sueldo, le deben el ascenso y toda la cuestión porque él nunca estuvo de baja, sino que está con fuero. Sí. Y aparte que él también señaló que se casó bajo las leyes británicas y no las leyes chilenas. Por lo tanto, su matrimonio no se encontraba reconocido en suelo nacional. Entonces, no estaba casado, po, ¿cachai? No tenían por qué sancionarlo. Y Claro. gracias a eso lo logró salvar, lo devolvieron a la Armada y lo salvó. Y lo ¿Cachai? salvó. Y, o sea. Hasta por ahí. Hasta por ahí. El par de buenos lo embarcaron en la, Sí, bo, en la Esmeralda, de weón, hecho, y- claro, o sea, Sí, en volar, weón. oye, en volar está conectado. Le dijeron, ya, weón, que ustedes salieron con la ciudad para mandarle la weá más mala que tenía. Claro, que Oye, la eso Esmeralda se era, hizo no era No, precisamente ahí habría el que barco no se más- entraría a inventar, ¿no? Porque Claro, no sé si- no, pues lógico. ¿Qué Pero cosa? no sé si La seguro. Esmeralda. No, igual nunca se sabe. pues, ¿Qué? sí. ¿Qué? Pero que tengo entendido que la Esmeralda en el barco más violita que teníamos, hermano. Era... No sé si el más O sea, violita, era pero. antiguo, Era antiguo, ya, era po. antiguo, claro, es tenía que poco el- blindaje, el- armamento. Claro, la Esmeralda era una... Y de hecho tuvieron mala suerte ellos, porque ellos no se supone que se encontraron con el Huáscar. Claro, ¿Cachai? Porque creo que tengo entendido que el Huáscar como que pasó por ahí y la Esmeralda. Se pillaron finalmente, Ya. fue un evento fortuito. mira, ¿sabéis lo que pasó ahí? Ya, ellos... A ver, ahora que mencionaste los buques, la Esmeralda era un buque... Era una corbeta. La Ujú. corbeta eran los barcos de madera. Ya. ¿Ya? Después venían las fragatas, que eran los barcos que tenían casco de acero. ¿Ya? ¿Cachai? Y después estaban los monitores. El que- Huáscar era un monitor. Claro, que esos ya eran los más cabrones. Sí, estaban ¿cachai? blindados. Sí, sí, sí. Eran más modernos y toda la Sí. cuestión. Nosotros, la Armada de Chile, tenía corbetas y tenía Fragatas. Fragata. No teníamos no monitor. teníamos monitores. Hasta que pillamos uno Hasta que- uno peruanito, dije, ah, ya, Sí. pa' adentro. Oh, ese está. Pa' adentro. Oh, Ahora qué buen tenemos barco, uno. pe. Claro. Ahora tenemos uno. Sí, po, weón. Qué buen barco, pero Qué weón. buen barco. Chilenos de mierda. Sería una pena que Sí. llegara un chileno. Claro. Estos chilenos de mierda. Y en ese tiempo Todo el barco. así funcionaba, pues se capturaba un barco, se cambiaba la Sí, bandera pues, y listo. hecho. Y Sí, listo. pues, de de hecho, hecho, Prat participó sí, en la pues. captura de un barco, aparte del Huáscar, que bueno, no salió tan bien, pero sí de la Covadonga, pues el Prat cuando era joven estuvo en la captura de la Covadonga. Y fue de hecho la Covadonga la que se pidió al Huáscar finalmente, con Carlos Conde. No la... Sí, po. No, El- no al Huáscar, sino que a la Independencia. Ah, verdad, tenés razón, perdón. A A la Independencia, que la Ellos hizo se pidieron- encallar. La hizo encallar. Y si no me equivoco, fue el mismo día. Sí, 21 fue el de mismo mayo. día. El 21 de mayo. El mismo 21 Claro, y de el mayo. Huáscar, después al Huáscar lo Fue en persiguieron Punta- por meses. Claro, en Punta Gruesa fue... Claro. Sí, Pues- porque Carlos Conde conocía el terreno, sabía que había piedras abajo finalmente y el capitán de la Independencia no tenía En idea. definitiva fue una Claro. estrategia militar. Sí, pues. Ya, Sí, pues, po. lo que había pasado ahí es que a las corbetas, la corbeta Esmeralda y la corbeta Covadonga se quedaron en Iquique, ¿cachai? Porque cómo funcionaban las campañas marítimas ahí, lo que pasa es que cómo funcionaban las campañas en sí, en la guerra del Pacífico, es que en un principio partió como campaña marítima, porque quien tenía el dominio del mar tenía como el dominio de gran parte de la cuestión. Entonces empezaron a bloquear los puertos que eran importantes para Perú, que era el puerto de Iquique Y el Callao. y el Callao. Entonces a los buques más cabrones los mandaron al Callao, ¿cachai? Porque era el puerto más fuerte. Y a los buques más débiles, a las corbetas Esmeralda y la Covadonga, los dejaron en Iquique, ¿cachai? ¿Qué pasó? Que el Huáscar se pasó del Callao, se les pasó a alguien, no sé qué onda, Sí, pues. y llegó a Se Iquique, escabulló. se escabulló, pasó por el costado y se Por eso, escabulló. claro, por eso decía, no se suponía que la Esmeralda y la Covadonga se enfrentaran al Huáscar. Claro, po. Se escabulleron. Ahora había más buques. Me acuerdo que decían que hacía la palabra Chile, que estaba los buques que participaron ahí en ese combate. Era la Covadonga, No, hubieron enfrentamientos en la barcos más Covadonga, pequeños. el Huáscar, todo, la sí. Independencia, la Mar y la Esmeralda. Ya. Esos fueron los 5 buques que participaron. Ya que compone la palabra Chile de sus iniciales. Ya. Wow, es Sí, po. verdad, weón. La Covadonga, el Huáscar, Huáscar, la Independencia, la Mar y la Esmeralda, Chile.
Chile, conchetumare, es el mejor país de Chile, mierda. Todo hacía presagiar. Sale Carlos Una Pinto. hermosa coincidencia. Una Claro. hermosa coincidencia. Entonces, claro, Tupuki se les pasaron, se encontraron con que chucha con el Huáscar la independencia. ¡Qué ahí. chucha con el Huáscar! Se encontraron con la ¡Estos wea chilenos de encima. mierda! Chilenos de mierda están acá. ¡Fuego, fuego! Y ahí, bueno, Viva el Perú. Y ahí pasó lo que pasó, po, weón. No voy a decir esa weá. Ya, sí, pues. Sí, pues. No, po. No. 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 Claro, y ahí se desarrolló entonces el combate naval de Iquique. Se encontraron estos dos blindados con estas corbetas. Mm. Esto también, el heroísmo de Prat en ese contexto del combate naval de Iquique hizo resurgir mucho el patriotismo dentro de los chilenos cuando en la época de la guerra del Pacífico, porque en aquella época la guerra, todos sabían que estaba pasando algo en el norte, pero no se sabía qué. O sea, había una guerra, se estaban pescando Sí. balazos, ¿cachai? Pero como que a la gente les daba lo mismo. Pero cuando ocurrió lo de Prat, los chilenos dijeron, ya conchetumare. Claro, Claro, básicamente. Ya, pues, culiao. Ya culeado. calma, Sí. nomás. No de la manera más ortodoxa, pero sí. Sí, ¿no? Claro, Sí, pero así, prácticamente así. fue Impulso eso. de nacionalismo y patriotismo. No, si sí, weón, los cantones de reclutamiento no dan abasto. Claro, se empezaron a organizar regimientos, entre eso aquí el regimiento Talca. Claro. Se empezaron a organizar batallones cívicos en las ciudades. Batallones cívicos, es decir, que gente del ámbito civil se enrolaba en la unidad militar y Sí, conformaba. pues, habían regimientos, colegios, profesores, alumnos. Claro. ¿El Abate Molina no? Sí, fue pues eso? el Liceo Bate Molina, de hecho, ahí se organizó el regimiento. Po. Claro. Los profes y los alumnos fueron a la guerra, fueron los primeros en reclutarse. ¿Sí? Y eso, po, empezó a resurgir el sentimiento patriota y eso llevó también al éxito en la guerra del Pacífico. También Sí. los japoneses admiran harto la figura de Pratt porque representa los valores del Bushido. Que los valores del Bushido son los valores del código Los juegos samurái. samurái. ¿Cachai? Por todo el arrojo que él tuvo, la historia de vida también, que él fue muy disciplinado. Fue muy pro. ¿Ah? Muy pro. Fue muy pro. ¿Qué más se puede decir? El arrojo que él tuvo ahí en el combate naval de Iquique, que puta, resistir hasta lo último, que sabía lo que No, y a suelen hacer sabiendas los lo que les samuráis. iba a pasar, porque un abordaje era prácticamente un suicidio. Sí, ¿Cachai? pues si saltó de un barco al otro con un Y esos son unos de fierro los y una valores que, pistola, po. claro, doctrinariamente las Al Fuerzas frente un Armadas, cañón. claro, las Fuerzas Armadas actuales también esos son los valores que se honran hasta el día de hoy. O sea, llegar a ese nivel de poder rendir tu propia vida, Claro. anteponiendo un ideal más colectivo que tu propia seguridad personal. Claro. Porque claro, obviamente él iba a querer volver a su casa, con su señora, con sus hijos, haber vivido, ¿entendí? Pero anteponiendo todo eso, sirvió a la patria hasta rendir su vida. Y aún así esto, claro, po, aún así esto quedó un poco en el olvido en un principio, hasta principios del siglo XX. ¿Cachai? ¿En qué sentido? Pratt es conocido también por iniciativa de profes, po, de profesores. ¿Cachai? Ah, ¿Sabéis por qué? Porque en aquella época se buscaba que los jóvenes, que los que estudiaban, tuvieran un referente, como algún héroe nacional o algo, ¿cachai? Como alguien a quien seguir. Y a los profes se les ocurrió la Pratt, ¿cachai? no era difícil buscar en todo caso. Claro. Sí, porque igual se entiende que eso haya sido más lento, porque no es como ahora que sucede algo en la otra mitad del mundo y te enteráis a los 10 minutos. Claro. Entonces, claro, Hoy en día podéis ver la guerra en Rusia y Ucrania en 4K por Lamentablemente grabas en GoPro. prácticamente ahora imagínate que lo demostraban en las noticias, tanques de millones de dólares siendo destruidos por un dron, que cuánto cuesta, nada, ¿cachai? Y a través de una tele y un 30.000 joystick, millones ¿cachai? sale un dron, según Evelyn Matei. 30.000 millones de dólares. Concha su madre. Si le preguntaron, güey. Pero en fin, ojalá pudiéramos hacer un noveno, un décimo de lo que hizo Pratt, de servicio a la comunidad, a la patria. Ojalá llegarle a la sombra de Porque los no hay que ser talones. militar para eso, basta con también poner de tu profesión, de Justamente tu labor, como les en pos del mencioné mejoramiento del de país. don Mario Negaña y don Andrés Bello. Oye, Ninguno cabrón, fue y militar. usted, weón, cambiando de tema, siguiendo la línea del derecho, ¿cómo entraron a estudiar derecho, weón? Yo amenacé a hartas personas, hermano. Entré por la vía de la violencia. ¿Por qué, weón? No, te voy a...
Puta, no sé, es que igual ya fue hace tanto Mira, años. y lo chistoso es que yo no recuerdo, o sea, no te podría decir cómo entré yo a estudiar Derecho, pero recuerdo cómo tú entraste a estudiar Derecho. Sí, weón, Héctor. ¿y algo tuviste que ver en eso, Sí, weón? porque- ya, voy a contar esa chistoso, pequeña weón, anécdota, qué weón. anécdota, weón. Porque nosotros con el Reggie trabajábamos antes, o sea, antes de ser abogados, y fuimos Antes. compañeros de curso, o sea, fuimos todos compañeros de la universidad. Pero nosotros fuimos a la misma universidad, los tres. Sí, pues, sí, ¿Cachai? sí. Pero Iba a claro, decir. con el Reggie somos compañeros de generación. Bueno, nosotros antes de eso nos conocíamos con el Reggie porque trabajábamos repartiendo pizza. Trabajábamos en una pizzería acá en Talca. Y un día yo me fui a matricular. De hecho, creo que te pedí la moto a ti para ir a matricularme. Parece. O a otro colega, pero claro, yo pedí una moto y fui para allá. No, me pediste la moto. Sí, fuiste antes de entrar a trabajar. Ah, ya. Antes de entrar al turno. Y tú llegaste al turno matriculado. Claro. Y sí. yo iba saliendo. Eso, y no, ni siquiera ibais saliendo, weón. Yo llegué, weón, ando a matricular, te quedan como 10 cupos, una weón así. Yo, ya, chucha, y ahí pescaste la moto y te fuiste a matricular. Sí, pues me fue en la moto el Mati. Sí, po, weón. Y por eso yo siempre digo que si no hubiese sido porque yo te avisé, vos no hubiese entrado a estudiar, weón. Y el pan Le debes tu carrera. que estará en la mesa en tu futuro, me lo debes a mí, conche tu madre, weón. Puta que estás enojado. Weón, sí me acuerdo. No, si quedan pocos cupos, weón, anda al toque así. Ya, Yo chucha. tuve que elegir eso. Es que lo que pasa es que yo tengo una mitad. A mí me gusta el área del derecho, pero extrañamente me gusta mucho el área de la salud. ¿Cachai? Y yo estaba entre enfermería y derecho en esa época. Y había Ya. quedado en las dos, po. O sea, no tanto como que había quedado en las dos, sino que me acuerdo que me faltaban, creo que por puntaje y cuestiones weas de la U, me faltaban como 10 puntos para haber quedado en enfermería. Ya. Y esos 10 puntos existía algo que no estoy muy seguro si era así, se llama algo del ranqueo, que era prácticamente una entrevista con la jefa de carrera y ella como que te evaluaba y decidía como por secretaría si es que te daba como el pase por los 10 puntos que te faltaban, porque me faltaban como 10 puntos. Y en derecho todavía no tenía una respuesta, ya había tenido la entrevista, ¿cachai? Estaba en espera. Y resulta que me avisan que quedó en derecho y también me avisaron que había quedado en enfermería. Que la jefa de carrera me dio esos 10 puntos y quedé, pues. Y en ese momento tuve que elegir. ¿Y qué te hizo Ya. tomar lo Obviamente que fue, se sabe la respuesta. qué te hizo tomar lo que fue lógicamente la mejor decisión? Mi mamá. Tu mamá. Porque me dijo, ¿tenéis cara de enfermero? Te tenés cara weón, pero No, no, dije- enfermero. Y yo le dije, pero no. Entonces, no sé, usted sabe, pues, usted sabe, mi papá nunca me obligaron a nada, pero dijo, ¿tenéis cara de enfermero? ¿Cómo que no? No te imagino, como no sé si fui yo que le dijo, no te imagino inyectando el poto a una persona, así que tenéis razón, me voy a meter a derecho. Te imagino haciéndole otras cosas a los potos de las personas. Cállate. ¿Cachai? Y por ahí ¡Ya, fue- ya! Y eso fue más o menos como entré a derecho. Más o menos en aquellos años, por lo que me acuerdo. Yo quería entrar a psicología antes. Sí. Hasta que dije, yo no también pues fue como no tengo cara de psicólogo. Tengo mucho respeto por los psicólogos en todo caso, weón. Pero no. Sí, también me dijeron, no, ¿Te weón, si cachai, weón? tú no estás para esa weón. Tú no estás para esa weón. En todo caso, claro, igual finalmente yo no tenía idea. Por Y ejemplo, quizá hubiese sido buen psicólogo, tampoco, no sé. Pero claro, sí, o sea, yo también, o sea, entré un poco convencido, me fui convenciendo con el pasar de la carrera. Me fue gustando y ahora me gusta bastante. Es una bonita carrera dentro de todo, tiene sus pros, sus contras. Hoy en día estamos llenos, somos hartos abogados, somos hartos colegas. ¿Cuánto es en Chile? No quiero ni contar. 300.000. el año pasado fueron 4.000, saca la cuenta. De esos Mira, hay una 4.000, comparación. ¿cuántos se Mira, retiran al año? ¿O cuántos, no sé, mueren? El año Mm. 97 se titularon 800 y algo abogados, ¿cachai? Ya. Y ahora ya, no, fueron como 180, una wea así. Y este año 4.000. El año pasado, 4.000. 4.000 el año pasado. 4.000. ¿Cómo va subiendo? Sí, Sí, creo que fueron todos los, 800 y creo que tanto todos los el 97. viernes hay juramento. Sí, pues todos los viernes. No. ¿cachai? Es raro que no Denso. haya- Y el Denso. porcentaje de los que entran al mercado y de los que salen. Sí, po. Sí. Por lo mismo, pues hoy en día hay más facilidad para estudiar, somos harto más. Es un arma de doble filo. Claro, sí, o sea, no voy a hablar ni de los pros ni de los contras, pero es un hecho, ahí está, ese dato. Sí. Sí. Oye, yo cuando entré a estudiar yo cuando entré a estudiar de hecho, yo antes estudiaba kinesiología, po. Así que si no está escuchando un kinesiólogo. ¿Qué voy a hacer contra los quinos? El huevo frustrado que No, no salió de mentira, Chile. mentira.
Dejaron que ir piola, weón. No, no era para mí la carrera, po. No, No era me para ti, gustaba. no, Yo tal escogí rápido nomás y no me gustaba. No, me Y iba ya. mal. No. Yo seguía a cabailear lo que mi papá me dijo. Y después conocí a este weón y este weón me dijo, oh, el derecho. Uy, ¿quién? Lloraba, po, weón. Yo te hablé, Como- yo te hablé, como te todo hablaba estudiante puras de derecho, penurias po, de la weón. carrera. Y este weón después entra. Después le digo, oye, weón, adivina en qué me matriculé, Y le dije, weón. no me voy, ¿qué trato de estudiar derecho? Sí. Sí. Ah, Estudiar derecho. pero sí, weón. Sí, bueno, cuando te conocí estudié en Quineo. Estudiaba Y era química. terrible pesado. Era terrible pesado. Sí, Era qué weón más guatón. pesado. Yo también Qué cuando lo weón más conocí era pesado. pesado. Puta, el weón. Oh, el weón pesado, más weón. pesado que Uno mierda trataba de ser melones, weón. amigable, buena onda. Oh, el culiado pesado. Yo cuando lo conocí en la pizzería también, por lo digo, oye, la cara de Yo- bastardo Yo pesado, me acuerdo weón. este weón, me lo encontré de frente, po, weón. Yo venía llegando y este weón como que abre la puerta y lo veo y Ni veo me un meó. weón como de pelo largo, ¿cachai? Con un aspecto extraño. Así. Era un lolo de Era un 18 lolo, años, weón. No, era un weón de pelo largo, barbón, ¿cachai? Y digo, ¿y este weón quién es? Así, trabaja aquí. Y como que le digo, hola. No, y este. Creo que ni me saludaste, ¿Podemos bastardo contar culiado cómo le pesado, conocí weón. yo, weón? Yo creo que sí, tampoco un secreto de También, pues, estado. no. Tampoco un secreto de estado. Nos conocimos en el ejército. Pero en el ejército. Lo que pasa es que con mi compadre aquí tenemos el honor de ser reservistas hace más de 10 años. Punto. Y lo otro es que Yo yo no. lo. Cállate. Así que lo estamos invitando, pero no quiere. Me voy. Resulta que, claro, yo llevaba un par de meses primero, ¿no? Y llega este weón, po. Y yo dije entre mí como que, no le voy a hablar. ¿Qué onda? ¿Por qué no? Y este weón era terrible pesado. Puta, el weón pesado, Pero qué weón más pesado, weón. Oh, el weón. Yo le trataba así como buscar la buena onda y te respondía como lo justo y necesario. Te miraba como con odio, ¿cachai? Sí, Sí, me weón. da weón, este loco me da weonado. Sí, Y después no me di ni la cuenta pasó como ya este bien. weón parecía poto al lado, porque después nos dicen Teco y Tuco dentro de las filas. Sí, po. Como sobrenombre porque andamos juntos para todos lados. Sí, pues una vez este weón me habló por WhatsApp y ahí como que empezamos a hablar más, po. Ahí nos enamoramos. ¿Cachai? Ya, Historia pa' qué, Oye, las weón. mejores historias son así, weón. A mi ¿Y ahí polola cuándo- igual yo la ¿Y cuándo conocí. se agarraron a beso? ¿Ah? Ah, Pero espérate. calmado, sí, voy a Pero- Oye, las mejores relaciones se fueron así, pues, weón. Si a mi polola igual, pues tampoco fue muy simpático al principio. cuando Literalmente la le pegaste La el cara, brazo, la- hermano. Tú a todas las personas La con las que golpeé. generas Le pegaste en el relación brazo, alguna, hermano. con No, pero- todas tus personas cercanas pensaron en algún A mí me dio momento que era vergüenza. pesado, Cuando culiao. la conocí, ¿cachai? Yo venía llegando a la sala y estaba sentada en mi puesto, pues, weón. Entonces, como que le dije. No le dije nada, weón. La miré nomás, así como me senté. Me disgusté. No, yo me acuerdo una vez que. No sé si iba contigo. Y ella iba con un compañero, algo así fue. O una amiga. Weón mañoso. No, y no es eso, vos sos bruto, weón. Ah, Sí, sí, weón, cuando puta, le weón, pegué en el por bruto, Le brazo. pegaste en el brazo, así como diciéndole buena, así, pero en buena. Buena, Pero, perro. loco, casi le sacó el brazo, Después hermano. de que le pegué, bueno, sonó así. Yo sentí pa. Y yo como que miro y como que no da ni cabida, weón. Le dije, le pegué muy fuerte, le pegué en el hombro. Andaba con una polera sin manga, le Casi pegué en el la hombro. mataste. Y cuando sonó, dije, hoy parece que lo hice muy fuerte. Sí, recibí ese comentario de ti, hermano, de varias personas, weón. Que Y de era la- bruto, y- weón. Muy Y después nos bruto, cagamos weón. la risa, me dije, ¿te diste cuenta, pedazo de animal? Y después se puso a reír como ahora. Así se puso a reír. Se puso a reír, ¿no? Y dijo así como que la cagué. Pesado, bruto. Bruto de mierda. Pero un tipazo, hermano. Sí, No, un tipazo, pero Héctor es un puta que tipazo. cuesta conocerlo, weón. Punto, weón. Fue un desgaste emocional hacerme tu amigo, weón. Así que si soy simpático al principio es porque no te va a querer ni una wea. Claro, sí. Este weón como que primero te prueba, ¿eres digno de ser mi amigo? Claro, o no? Claro. Te No, miro, si te soy observo, simpático es porque te no me ignoro, interesa. te ignoro. No te observo, te analizo, te ignoro. Claro. Claro. Sí, nosotros tuvimos la dicha de no ser ignorados por el gran Héctor. Claro, tuvimos el honor de ser apreciados por Héctor Rayes. y considerados. Claro, deberíamos inclusive saludarlo y cada día agradecerle el honor de estar frente a él. Sí, es un gracias por honrar. Deberían, tu po, gran- ah. Gracias a Terrible tu pesado, presencia. hermano. Pero te queremos mucho. Pesado, culiao. Los quiero, Muchachos. weón, los quiero. Ya, creo que ya es momento Creo de, que sí. de dar por finalizado este especial, que ya nos fuimos por la rama, pero también es atingente por cuanto hablamos un poco de la carrera de Derecho. Que es bonita, ojo, es bonita para aquellos que quieran estudiarla, es preciosa la carrera, lo van a pasar
como el hoyo. No van a pasar bien, no van a pasar mal igual. Pero es parte de eso. En Tampoco cualquier es como carrera que... lo van a pasar bien igual. Claro, sí. tampoco es como que derecho es la Sí, única que sufre. pues, Mentira. Hay no, gente es que se bacán, sacrifica mucho es en bacán. todas las carreras. Sí, pues van a estudiar harto, van a salir con harto conocimiento bacanes de ahí. Sí. Así que eso, feliz día a todos los abogados y abogadas que nos están escuchando. Si es que alguien nos está escuchando. Y feliz 21 de mayo, ojalá hayan pasado bonito feriado. Y ojalá también se hayan entretenido y hayan pasado el aburrimiento con las estupideces que acabamos de No decir. olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, por favor. por Demándame favor. guión bajo entonces, todo con Siempre minúsculas. se me olvida, weón, cuál es. Está bien. Sí, Demándame- pues, demándame- para demándame que también entonces. estén un poco más atentos cuando subamos esta estupideces de capítulo, Sí, pero con estos cariño. capítulos tan soeces y Pero es con el afán que lo pasen banales, bien weón. también. Espero que vean el capítulo y digan, ay, qué de la cobadonga. Estaba de la cobadonga tu capítulo. Estaba de la cobadonga. O tu quedó el capítulo. Huáscar. Claro. Así que eso, chiquillos, gracias por estar acá. Sí. Y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Así es. Hasta luego. Hasta Nos luego. Luego, vemos. que estén Chau, chau. bacancitos. Chau, chau.